Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar el día de hoy esta sesión de programas de alto rendimiento del área de física. El objetivo principal pues, de la física es comprender la naturaleza y tratar de ordenar, pues ahora sí, los conocimientos, en este caso de los fenómenos que pasan o que nosotros vemos, ¿no? Con nuestros propios ojos. A veces no los vemos, pero están ahí como el viento. Entonces, es analizar esos fenómenos. Entonces, por lo tanto, el temario que vamos a estar viendo, pues es empezamos con mecánica clásica. Después, otro maestro les va a dar los otros temas que continúan sobre este temario, ¿sale? Entonces, en este caso me tocó a mí impartir la sesión de mecánica clásica. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Pues a ver si nos alcanza hasta el día de hoy el tema hasta fricción. Entonces vamos a ver fundamentos y conceptos básicos de la mecánica clásica, sistemas de unidades, sistemas de fuerzas y fricción. Equilibrio de sistemas de fuerzas y de cuerpos rígidos, primeros momentos y centroides, cinemática de la partícula y de cuerpo rígido, centro de masa y movimientos de inercia de cuerpos rígidos, dinámica de la partícula y del cuerpo rígido. Con ecuaciones de movimiento, teorema de trabajo y energía, cantidad de movimientos e impulso. Bueno, pues entonces los fundamentos o conceptos básicos de la mecánica clásica es el espacio y el tiempo. Entonces, son los conceptos más básicos, ¿no? A cada tiempo, la posición de una partícula esté determinada por una terna de números reales que son su vector posición. ¿Esto en qué materia lo vemos? Ustedes prácticamente mecánica clásica es un repaso, ¿no? Un repaso de lo que ya vieron algunos de ustedes. Se da en primero semestre, creo que de las carreras, muchas veces en segundo semestre, y también se ve lo que es en cálculo, ¿sale? Entonces, aquí la parte de física está, pues obviamente acompañada, ¿no? De las matemáticas, de lo que ustedes ven en el otro curso o en las otras asesorías sobre matemáticas. Entonces, aquí son prácticamente matemáticas aplicadas, por lo tanto, se tiene que ver matemáticas, ¿no? Entonces, como les dije hace rato, el concepto básico de mecánica, pues es la posición de esta partícula en función del tiempo. ¿Y qué significa en función? Pues que está determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me desplazo una partícula, si yo desplazo una partícula, pues en un determinado tiempo puedo yo ver la velocidad, la aceleración o desaceleración, ¿no? Y eso se calcula, no sé, a ver, ustedes díganme cómo puedo yo calcular la velocidad, la aceleración. Por ahí los compañeros que ya llevaron esta materia. ¿Sí me escuchan? Keila, bienvenida, Francisco, Nusi, Buenas tardes, por favor. buenas tardes. Buenas tardes. Si Buenas. mal no recuerdo, creo que la velocidad era distancia sobre tiempo. Sí, pero hay otra forma de calcularla. Lo vieron en matemáticas. Ya llevaron los cálculos, ¿no? Era algo así como una raíz de la X y la Y, ¿no? Ambas al cuadrado y se sumaba. No, la de velocidad la obtenemos con la derivada. Entonces, cuando nosotros queremos calcular, porque una partícula, a lo mejor, que está, por ejemplo, podríamos decir que no es en una forma recta, sino que tiene un movimiento diferente, entonces lo podemos calcular con pues, la derivada. Entonces, tiene que ver algo con la derivada, ¿no? Y la rapidez, la aceleración y todo eso, hay otra forma, no sé si se acuerdan también.
La de velocidad era la de desplazamiento, A ¿no? ver, ¿me escucho bien? Que la de la velocidad era la de desplazamiento entre el cambio del tiempo. Sí, pero estamos hablando de lo que les decía hace rato, la, la derivada. Y la aceleración, ¿cómo la obtenemos? No se acuerdan, ¿verdad? La aceleración la tenemos de la derivada de la velocidad, ¿sale? Una partícula, la velocidad la tenemos de la derivada, de la función, en este caso del vector posición, en este caso puede ser r de t, casi siempre el vector posición se pone en r de t. Entonces la velocidad pues con v de t con la derivada. Y la aceleración la obtenemos de calcular la derivada de la velocidad. Entonces sería la segunda derivada de nuestro vector posición, ¿sale? Entonces así es como calculamos nosotros pues esos fenómenos, ¿no? Recuerden que los fenómenos que pasan a veces en nuestra vida cotidiana pues no son a lo mejor lineales, pues puede tener una curva y todo eso, así como dice aquí, miren. La derivada temporal de la posición es la velocidad, ¿sale? Entonces la aceleración la tenemos con la segunda derivada. Como dice acá, no es necesariamente continua, ¿no? Porque puede cambiar. Por ejemplo, ya si nosotros queremos saber en un determinado punto, pues le damos valores a t. En este caso sería el tiempo. Bueno, eso es nada más para recordarles, ¿no? Sobre la física que va acompañado, pues, de las matemáticas. Pero es importante, por eso en este curso, pues, es volver a dar ese repaso, ¿no? También recuerden que se habla mucho de cantidades o magnitudes. Hay magnitudes vectoriales y hay magnitudes, pues puede ser escalares, ¿no? También aquí hay diferentes sistemas de unidades y las cantidades físicas, pues son las que nosotros por lo regular conocemos, ¿no? Como litros, pulgadas, metros, etcétera. Todo lo que tienen como, se podría decir como una unidad de medida. Entonces, esos son las cantidades físicas. Entonces dice, ¿cómo se midió el desplazamiento de un pistón? ¿Qué es un litro? El desplazamiento del pistón se representa mediante el volumen del pistón que se desplaza o se expulsa en su movimiento desde el fondo hasta la parte superior de un cilindro, ¿no? Ese es el funcionamiento de un pistón, como el funcionamiento pues de los carros que tienen pistones y cilindros, ¿no? Cuando decimos que son de 4 cilindros, pues tiene 4 pistones que están trabajando, que se ponen en tiempo, que, bueno, ya de acuerdo a las especificaciones de cada auto, pues, o cada motor, pues se especifica el tiempo, ¿no? Hay de 4 tiempos, 2 tiempos, etcétera. Entonces, como dice aquí, en realidad no se trata de un desplazamiento en el sentido usual de la palabra, sino es un desplazamiento de volumen, porque está encapsulado en este caso el pistón y lo que se desplaza es volumen, o sea, lo que está adentro. O sea, toda la fuerza se convierte en presión, eso de lo que tiene adentro, de la chispa que provoca la bujía, pues se genera una presión. Entonces esa presión le da fuerza para levantar, por medio de la explosión, levantar ese pistón, ¿no? Y es lo que ya nos ejerce la fuerza y todo eso más. Que se va al árbol de levas y así, ¿no? Se transfiere la información, es transferencia de fuerzas. Entonces, su patrón de medida es el volumen que se reconoce fácilmente en todo el mundo y también es el litro, ¿no? Por tanto, cuando un motor tiene una etiqueta en la que se indica el desplazamiento del pistón de 3.28 litros, es lo que decía hace rato. Entonces, esa es la parte del volumen y es cómo funciona, ¿no? El pistón, lo que le da la fuerza. Entonces, la magnitud o una cantidad física se define con un número o una unidad de medida. Ambos son necesarios porque por sí solos el número o la unidad carecen de significado. Con excepción de los números y fracciones puros, se requiere indicar la unidad junto con el número cuando se expresa la magnitud de cualquier cantidad. Esto es muy, muy importante en física.
yo creo que lo han visto desde la secundaria, que siempre hay que poner qué son peras, manzanas, chicles, dulces. Aquí en física siempre se debe de poner qué cosa es, ¿no? Lo que estás midiendo, lo que estás contando, lo que estás calculando. Siempre, siempre se deben de poner. Entonces debe ir su número y acompañado de esa cantidad. En este caso, pues es una cantidad física, ¿no? Por ejemplo, 20 metros o 40 litros. Entonces, si yo doy mi resultado, por eso pongan, cuando vayan a hacer un ejercicio de física, siempre hay que poner su cantidad. Entonces, si lo dejan nada más con el resultado, por ejemplo, de 20, está mal, ¿sale? Entonces, en física casi se toma en cuenta la parte de qué son peras, manzanas, chicles dulces, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser 20 metros o 40 litros. El otro tema también que vamos a ver, pues es o que estamos tratando de recordar, es el Sistema Internacional de Unidades, o también se le conoce como el sistema métrico. Entonces, el Comité Internacional de Pesas y Medidas ha establecido 7 cantidades básicas y ha asignado unidades básicas oficiales a cada cantidad. El resumen de estas cantidades con sus unidades básicas y los símbolos para representarlas. Es muy importante también conocer los símbolos. Los símbolos a lo mejor es una manera de abreviar, ¿no? Lo que queremos decir. En este caso, una magnitud, por ejemplo, de longitud, su unidad de medida básica, o sea, que se refiere a esto de unidad de medida básica, pues que podemos partir de ahí, ¿no? Como sería en una recta numérica, pues del cero, ¿no? Porque puede haber cosas que podemos medir con unidades más grandes o más pequeñas. Entonces, pero por lo regular es su unidad básica. Más o menos una analogía, como les decía hace rato, pues es el cero, ¿no? De una recta numérica. En este caso, de longitud, pues es el metro con el símbolo M, masa con kilogramo, con kg, tiempo es en segundo, S, la corriente eléctrica pues en amperes, la temperatura por lo regular en grados Kelvin. Este es el sistema de unidades pues internacional, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia pues son los moles, ¿no? Unidades complementarias pues el radian, el ángulo sólido, el esteroradian. Estas son derivaciones, ¿no? De magnitudes físicas comunes, como no son el metro cuadrado, el metro cúbico, los hertz, kilogramos sobre metro cúbico, la rapidez y la velocidad, pues es metro sobre segundo, como decía hace rato Keila, ¿no? Distancia entre tiempo. La velocidad angular, la aceleración, bueno, y aquí ya vienen todos, ¿no? Y sus símbolos, los símbolos también deben tener mucho cuidado, que deben de escribirlos también tal y como se escriben aquí, ¿no? Con C mayúscula, con W, porque a veces, a lo mejor en cosas que pueden tener una similitud, ¿no? Y pueden significar algo diferente, entonces hay que tratar de ponerlos como deben de ser. Por ejemplo, aquí tenemos el volt, ¿no? El volt, y acá ven que está volt por metro, entonces uno está en mayúscula y otro está en minúscula. Entonces hay que, por lo regular, bien definirlos para que nosotros, o las personas que se dediquen a revisar a lo mejor algún ejercicio, algún maestro, pues que esté bien definido el resultado, ¿no? O simplemente para hacer una conversión y no confundirnos. Este es unidades de sistema usual en Estados Unidos. Entonces, pues bien, aquí están algunas unidades de medida, ¿no? En este caso la magnitud, que es longitud, masa, tiempo, fuerza y temperatura absoluta. Hay también múltiplos y submúltiplos de esas unidades, como les decía hace rato. Como la analogía que les decía, pues hay más grandes y más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los prefijos son tera, giga, mega, kilo, centi, mile, micro, nano y pico, ¿no? Entonces, hay muchos, como les decía, tanto como más grandes como pequeños, ¿no?
La relación entre el centímetro y la pulgada se observa en lo anterior. Por ejemplo, por definición, una pulgada es exactamente igual a 25.4 milímetros, que son 2.54 centímetros, ¿sale? Esta definición y otras definiciones útiles se representan a continuación. Entonces, aquí están las relaciones, ¿no?, que puede haber. Cuando queremos pasar de un sistema a otro sistema, hay que hacer esas conversiones. También es muy importante, vuelvo a repetir, en física, las relaciones, ¿sale? Entonces no nos vayamos a confundir. Por eso es muy importante aprendernos esta parte de los sistemas, de no confundirnos de unidades del sistema internacional y unidades del sistema pues de Estados Unidos, ¿no? Que en metro, pi, y no vayamos a confundirlos, porque nos puede dar otros resultados. Por eso les digo que tengan mucho cuidado aquí y siempre deben de ponerlos cuando resuelvan algún ejercicio, siempre deben de poner sus unidades, como les decía hace rato. Entonces en fuerza, que es en libra, que es en newton, que es en segundos, bueno, aquí es lo mismo, en kilogramos, que es slug, acá en metros, pues en pies, entonces todo eso tienen que revisarlo bien. Igualmente aquí, ¿no? Una pulgada, 25.4 milímetros, un pie, su conversión a metros, una yarda a metros, una milla a kilómetros, entonces todo eso. Ahora también otro punto importante dentro de física pues son las cifras significativas. Casi siempre preguntamos al maestro o el maestro nos dice con 4 cifras, con 2 cifras, con 3. Esas cifras nos ayudan a obtener, por lo regular siempre nos van a decir los maestros y si no nos los dicen nosotros hay que preguntar. ¿Con cuántas cifras? Esto de hecho se hace hasta en matemáticas, ¿no? Para dar un resultado a lo mejor más correcto cuando se están manejando cifras. Recuerden que estas cifras pues van después del punto en la parte, se puede decir en la parte derecha, pero también cuenta en la separación de los números. En este caso aquí tenemos, por ejemplo en el ejemplo 3, dice 3 cifras significativas, entonces ponemos los 3 y se separa, ¿no? Se separa de la otra cantidad. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, esto como les digo nos sirve de repaso, porque esto pues ya lo vieron ustedes, pero les vuelvo a recalcar que cuando hagan un ejercicio, vayan a un concurso, no sé, en cualquier situación que vean física, siempre hay que considerar estos puntos. Aquí tengo un ejemplo de cómo hacer estas conversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos de fracción mixta a una fracción impropia, ¿sale? Entonces, pues nada más se multiplica, bueno, dependiendo, ¿no? Cómo lo quieres hacer, 1 y ya nada más lo multiplicas. Entonces, si queremos 16, pues lo podemos hacer 16 entre 16 y ya lo podemos resolver, ¿no? O hacemos la división, por ejemplo, ya al momento de convertirla, 19 entre 16, pues ya nos da el resultado. Bueno, aquí se ocupa mucho lo que es en física, las conversiones. Hay que hacer las conversiones, como les decía hace rato. Tienen que, a lo mejor en el problema les dan en un sistema y el resultado lo quieren en otro sistema. Entonces hay que hacer la conversión o algunos datos. Recuerden que en física siempre se ponen una forma de resolver los ejercicios, pues es poniendo los datos que tengo. Entonces los datos los pueden poner aquí, las fórmulas que voy a ocupar, el procedimiento que voy a realizar y el resultado, ¿no? Esa es una técnica que se usa o que a veces lo enseñan en secundaria o en prepa, para que tengas ordenado cómo resolver el ejercicio en física. Como les digo, esto casi siempre se hace en la parte de física. Entonces, hay que hacer las conversiones. Las conversiones se hacen primero
Si las ocupamos así, si nos conviene dentro de, o dependiendo del ejercicio, lo podemos hacer antes o lo podemos hacer después o durante el proceso que las vamos a ir ocupando. Aquí, nada más para explicarles cómo funciona esto de las conversiones, siempre se pone su equivalencia, ¿sale? Entonces, aquí si yo quiero convertir kilómetros por hora a metros sobre segundo, que es la equivalencia en sistemas, pero ahora en lugar de tenerlo en kilómetros lo queremos en metros y en lugar de horas es en segundos. Entonces se pone la equivalencia. Entonces, lo que yo quiero eliminar o lo que yo quiero invertir, recuerden que esta multiplicación pues, en matemáticas no es que se eliminen, ¿sale? Es muy importante esto que en matemáticas que a veces nos confunden y dicen, pues, kilómetros entre kilómetros se eliminan. No, quiere decir que esto representa la unidad, ¿sale? Entonces aquí está la unidad. Esta unidad representa 1 kilómetro, son 1000 metros, ¿sale? En este caso son 1000 metros. Lo que hacemos es que se haga uno, por eso se dice que se escogen los factores de conversión que cancelan las unidades no buscadas. O sea, al momento de yo dividir, se me vuelve una unidad, ¿sale? Se me vuelve la unidad. Por eso casi siempre se maneja así con la unidad. Y estos 1000 pues ya se multiplica por lo que tú quieres, ¿no? La equivalencia, si es 1000 o si es menos. Eso siempre se hace con 1. Recuerden que nosotros las operaciones pues las hacemos binarias, o sea, de 1 con 1. Y después de hacer esta primera operación, el resultado, pues hay que hacer la segunda operación. Ya tengo convertidos los kilómetros a metros, ahora voy a convertirlo a segundos, ¿sale? Las horas. Igualmente, se pone la unidad y recuerden que se hace 1, por eso se pone en la parte de arriba. Para que no se confundan, como tip, si yo quiero kilómetros, pues los kilómetros que voy a convertir en la unidad lo pongo abajo, ¿sale? Y lo que equivale lo pongo arriba. Igualmente acá. Ahora, acá lo tengo dividiendo, pues para que se haga 1, lo tengo que poner en la parte superior como numerador, ¿sale? Entonces ya pongo, y su equivalencia la pongo abajo, la que quiero hacer la conversión. Y ya tengo yo el resultado. Aquí están otros ejemplos, ¿no? Aquí son 3 conversiones. Entonces, pues es igual, ¿no? Como les digo, primero se hace con esto. Después de aquí se hace el cambio. Recuerden que cuando el sistema cambia, en este caso o lo hacemos o tenemos en horas, primero, después lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos. En este caso pueden ser a minutos. Y después de minutos, para obtener otra vez el resultado, pues lo cambiamos a segundos. Aquí hacen 2 procedimientos. Lo podemos hacer, pues a lo mejor en un, en un solo paso, ¿no? La conversión, pero aquí pues se hizo en 2 pasos más. Aquí está otro ejemplo que son en libras. De libras hay que pasarlos a newtons, entonces aquí igualmente, ¿no? O las pulgadas al cuadrado, pues hay que convertirlas a metros al cuadrado. Recuerden que esto es la forma de cambiar de diferentes sistemas. Y como les decía hace rato, hay 2 tipos de cantidades que son las escalares y las vectoriales. Las cantidades escalares solo importan las magnitudes en los casos de un área, un volumen, una distancia. Esos son algunos ejemplos de cantidades escalares. Y una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una cantidad. Como hace rato, como habíamos visto algunos ejemplos.
Habíamos visto, por ejemplo, 10 metros, 5 metros cúbicos, no sé, todo eso se llaman cantidades escalares. Son cosas que nosotros podemos medir a lo mejor con una regla, ¿no? Con un acelerómetro, no sé, con diferentes cosas, o herramientas que nosotros podamos medir y que nos da un número y una cantidad. Las cantidades escalares que se miden en las mismas unidades pueden sumarse o restarse de la forma acostumbrada. Esto yo le llamo como el apellido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, mi nombre es 14 y mi apellido es MM. Entonces, más 13 tienen el mismo apellido, los podemos juntar, ¿sale? Del mismo apellido. Los podemos juntar. Ah, pues que aquí hay 14, no sé, Hernández, más 13 Hernández. ¿Cuántos Hernández hay? Pues los juntamos. Aquí tenemos otro apellido. Yo les llamo apellidos, ¿sale? Para que más o menos me entiendan. Este es otro apellido, por ejemplo, Fernández. Por ejemplo, Hernández con Fernández, pues no los puedo contar, ¿verdad? Porque recuerden que una suma o una resta, pues es contar. Una suma es contar cuántos hay acá más los cuántos hay acá, y eso es contar. Una resta, pues también es contar, pero en este caso es decir cuántos ya no tengo y cuántos tengo, ¿no? O cuántos me quedan. Entonces es también eso, contar. Recuerden que una suma y una resta es contar. Entonces aquí como dicen, pues 20 pies al cuadrado menos 4 pies al cuadrado, son 16 pies al cuadrado. Recuerden que el apellido no cambia, esto es de matemáticas. Por ejemplo, cuando ustedes ven con literales, no cambia. Entonces aquí tampoco no cambia, sino sigue siendo en este caso la cantidad, ¿no? Con la que se está midiendo, o la unidad. Por otro lado, hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos estado viendo? No, profe. No, profe. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? ¿Cuántos se conectan por lo regular? ¿O cuántos se han conectado? ¿Alguien que me podría decir? Estamos, ¿Mande? en el grupo estamos 5. Ah, ok. Creo que solo falta una compañera, Ah, muy Paulina. bien. Bueno, entonces, vamos a seguir. Hay cantidades, vectoriales donde tienen ciertas características, ¿sale? Aquí por lo regular, pueden tener, o de las principales características que tienen es dirección y magnitud, ¿sale? Son las características esenciales, ¿no? La dirección debe formar parte de cualquier cálculo en el que intervengan dichas cantidades. Una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Por ejemplo, el desplazamiento pues puede calcularse con, no sé, 20 metros y tantos hacia el norte, ¿no? Por ejemplo. Y la velocidad, pues 40 millas sobre hora, 30 grados al norte del oeste. ¿Sale? Entonces la dirección de un vector puede indicarse tomando como referencia las direcciones convencionales como norte, este, oeste y sur. Por ejemplo, los vectores
20 metros oeste y 40 metros a 30 grados norte del este. Entonces, como se observa la figura, la expresión norte del este indica que el ángulo se forma haciendo o girar sobre la línea hacia el norte, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Hacia arriba. Nosotros aquí vemos, bueno, por lo regular, para calcular los grados, o cómo se miden los grados, es así, en este sentido. Se le llama antihorario, ¿no? Y horario van así. Entonces ese es el horario y antihorario. Entonces también tengan mucho cuidado con los ángulos. Casi todos empiezan de aquí para acá, ¿sale? Así es como se miden normalmente, pero en ocasiones a veces se miden para acá dependiendo del sentido, ¿no?, que le demos al ejercicio o lo que queramos calcular. Por lo regular acá siempre lo hacemos así y estos van como en sentido positivo. Cuando lo hacemos de aquí para acá y lo vamos midiendo para acá, van en sentido negativo, ¿sale? En cuestión de los ángulos. Por lo regular, así se mide. Entonces, como vemos aquí, por lo regular estos ángulos se miden así y acá hay otros ángulos que se miden así, aquí hay otros ángulos que se miden así y otros ángulos que se miden así. La dirección de un vector se indica con referencia al, como les decía, el norte, sur, este, oeste. Norte, recuerden que es arriba por lo regular, sur es abajo, oeste es del lado izquierdo y este es del lado derecho. Y los ángulos, como les decía hace rato, siempre se miden a partir de, en este caso, como lo menciona aquí la gráfica, es el eje positivo que va de 0 hasta 360. Por lo regular, como les decía, siempre se miden así. Siempre en esta dirección. También lo podemos medir de otras formas, ¿no? En radianes. Pi, por lo regular representa 180 grados y ya también a veces hacen ese tipo de conversiones, ¿no? Cuando dicen en pi, 2pi, todo eso. Entonces pi 180 y pi medios 90 grados y así sucesivamente. Casi siempre se hace para tener algo más exacto con fracciones. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Entonces su dirección se indica mediante una flecha continua y la distancia es una cantidad escalar representada con una línea, puede ser discontinua, ¿no? Esta, por ejemplo, que yo quiero ver, a lo mejor de Atlanta con dirección a San Luis, se representa mediante una flecha continua, ¿sale? Y me dice la dirección. Cuando nosotros, a lo mejor los que han ido o los que han tenido la oportunidad de ir a México, ahí en el metro, cuando te cambias de línea, pues te dice con dirección a dónde, dirección hacia, no sé, una estación de otra estación. Quiere decir que apunta para allá, o sea que va hacia esa flecha, ¿no? Esa es la dirección. Entonces siempre va con esa línea continua y la flecha, ¿no? Nos indica para dónde. Aquí como también tenemos este vector desde el origen, cuando está aquí en el punto 00 se llama desde el origen. Cuando están desde el origen y van hacia otro lado, la punta nos dice hacia qué dirección va, ¿sale? Supongamos que podemos tener este mismo, pero la punta la tiene de este lado, ese vector ya no está en el origen, ¿sale? Así se le conoce, del origen. Entonces está volteado, entonces va con otra dirección. Bueno, pues este es cómo se representa. Recuerden que nos enseñaron, a lo mejor en la secundaria, nos enseñaron, o en la prepa también nos enseñaron a calcular cuánto mide, ¿no? En este caso un vector. A partir de sus componentes, recuerden que un vector pues, tiene dos componentes a partir de
de este vector, ¿no? Por ejemplo, calculamos las componentes en Y y calculamos la componente en X. Estas son las fórmulas para calcular las componentes. Mediciones técnicas de vectores. ¿Sale? Aquí está más o menos cómo se representan. Por ejemplo, el cuadrante 1, su representación en cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En el primer cuadrante el ángulo es 0, está entre el ángulo θ está entre 0 y 90 grados. Tanto f subíndice x como f subíndice y son positivos. ¿Sale? Eso yo creo que pues, ya lo podemos saber en el plano cartesiano, ¿no? Cuál es positivo, cuál es negativo y todo eso. Este es un ejercicio, ¿sale? Les voy a explicar. Estos ejercicios con esta información que ya vimos anteriormente, vamos a ir resolviendo. Entonces va a haber explicación, así a lo mejor de algunos temas, y ustedes van a realizar los ejercicios. Ya lo puse en la plataforma, ¿sale? Entonces ahí lo van a subir. Tienen fecha y límite para que ustedes suban ahí la actividad. Hay que incluir la portada, ponen el alto rendimiento, pues el nombre del instituto, su nombre completo y suben su actividad. ¿Sale? La suben en la actividad ya está dentro de la plataforma. Hay más. Apenas vamos en la página 24 de 49. Entonces, hay más actividades así. ¿Sale? Por ejemplo, aquí viene el ejercicio 2 y ya hay que hacer otra vez el ejercicio. Y aquí viene explicación y todo eso. Viene todo. ¿Por qué de esta forma? Pues para que apliquen los conocimientos, ¿no? Pueden ayudarse a lo mejor pues, de internet o de otros lados donde ustedes gusten o algunos libros, pero o de las materias que ustedes ya llevaron. Prácticamente es un repaso, ¿no? A las materias que ustedes ya llevaron. Entonces, también pueden ayudarse de ahí. Pero traten de hacerlos con lo que ustedes saben, ¿sale? Primero, porque a lo mejor si llega a un concurso o algo, o algún examen, pues no van a tener de dónde buscar. Entonces traten de aprenderse las reglas y hacer su formulario, ¿sale? Para que ustedes vayan haciendo los ejercicios. Entonces los ejercicios así están. En todo el PDF están. Entonces está ahorita pues es muy, muy básico esto. Es lo que ustedes deberían de saber. Entonces si les olvidó, pues hay que darle un repaso. Es también de pensar. Aquí en física es pues también de pensar, ¿sale? Bueno, pues ya creo que se me terminó el tiempo. No sé si tengan alguna duda. No, no le iba a preguntar que para cuándo, pero dijo que ahí tienen las fechas, ¿verdad? Sí, ahí tienen las fechas. Es para de hoy en 8, creo. Lo puse para de 8, dentro de 8 días. Sale pues. Dale, Bueno, profe. pues muchas gracias por estar aquí y mucho ánimo. Sale, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mande el link del video, profe. Sí.